Otro componente fundamental para la electrónica digital es el transistor. Veremos el transistor bipolar, cómo está compuesto, cuándo es NPN y cuándo es PNP y la forma como funciona. En esta lección vamos a trabajar con los transistores. Existen diferentes tipos de transistores, pero para los propósitos de este curso nos vamos a enfocar en los transistores bipolares. Existen otro tipo de transistor como son los transistores de efecto de campo. Ahora bien, ¿qué es el transistor? El transistor es otro dispositivo, así como vimos el diodo, existe también el transistor que aprovecha las características que tiene el silicio como material semiconductor para poder trabajar. Cuando nosotros estamos trabajando con transistores, los podemos utilizar de dos formas, como si fueran amplificadores o como si fueran switches. Para la electrónica digital, realmente nos interesa su funcionamiento como switch, aunque es necesario aprender el manejo del transistor como amplificador para poder conocer realmente qué es lo que está sucediendo en su interior. Cuando creamos un transistor de tipo bipolar, estamos haciendo uso de tres capas de silicio. Estas capas van a estar constituidas de la forma NPN, es decir, estamos usando silicio tipo N, silicio tipo P, silicio tipo N, o también puede ser de la forma PNP. La capa más importante es la capa conocida como base, y esta capa va a ser más delgada que las otras dos, es algo muy importante. La base va a servir para controlar la cantidad de corriente que va a fluir a través del transistor. Nosotros tenemos entonces dos tipos de transistores bipolares, el tipo NPN y el tipo PNP. Cuando hacemos uso de estos transistores en los diagramas, vamos a tener el siguiente diagrama, si es un transistor de tipo NPN, en el cual nosotros estamos indicando la base, el colector y el emisor por medio de una pequeña flecha. Si el transistor que estamos utilizando es de tipo PNP, entonces vamos a indicar la base, el colector y también el emisor con una pequeña flecha, pero en este caso la flecha está apuntando hacia el interior. Cada una de estas terminales nosotros las vamos a conectar al resto del circuito para llevar a cabo la operación del transistor. Aquí tenemos un transistor bipolar y vamos a ver su funcionamiento. Para comprenderlo fácilmente, vamos a ver el transistor como si fuera un amplificador. ¿Cómo va a funcionar? Bueno, nosotros vamos a tener una corriente que va a ir del emisor hacia la base y otra corriente que va a ir del emisor hacia el colector. Cuando nosotros trabajamos como si fuera un amplificador, la corriente que se encuentra en la base va a controlar la cantidad de corriente que va del emisor al colector. Podemos imaginar esto de la siguiente forma. Pensemos que tenemos un balancín con una tabla y este lado es el lado de la base y este lado es el lado de emisor-colector. La cantidad de movimiento que yo tengo en cada uno de los lados es la cantidad de corriente que está pasando a través de ellos. Si yo muevo mi base un poco, voy a tener un movimiento más grande en el lado del emisor colector. Si yo muevo mi base mucho más, la cantidad de movimiento que yo voy a tener en el emisor y el colector va a ser mucho más grande. De esta manera vemos que el balancín está trabajando como un amplificador de movimiento. A movimientos pequeños de la base yo obtengo movimientos más grandes del lado del emisor y colector. Lo mismo va a suceder adentro del transistor. Para entender cómo va a suceder esto en el transistor, tenemos que ver cómo es el flujo de los electrones adentro del mismo. Si observamos el transistor nos va a recordar al diodo. ¿Por qué? Porque vamos a tener silicio positivo en unión con silicio negativo, o de este lado silicio positivo también en unión con silicio negativo. Entonces tenemos dos regiones en las cuales solamente van a poder pasar los electrones si se cumplen ciertas características. Recuerden que la base es más delgada, aunque en este diagrama yo la dibujé más grande para facilitar, bueno, la explicación.
Ahora, si yo veo esta sección entre la base y el emisor, y la imagino como si fuera un diodo, si yo quiero que corra corriente, entonces tengo que colocarla en polaridad directa. Entonces voy a colocar una fuente de voltaje. Colocamos aquí el positivo. Colocamos el negativo. ¿Y qué sucede? Yo tengo acá una carga positiva aún mayor debido a la batería, y aquí yo tengo un flujo de electrones que están presionando en esta región. Si mi fuente de voltaje está en el rango de los 0.6 a 0.7 volts o más, dependiendo realmente de las características del semiconductor que yo esté utilizando, entonces los electrones van a empezar a brincar del emisor hacia la base. Pero como nosotros tenemos una base que es muy delgada, entonces la cantidad de corriente que está fluyendo realmente es pequeña. Ahora bien, ¿qué sucede con el colector? Como estamos viendo el ejemplo en amplificación, vamos a colocar una fuente de poder que sea mucho más grande. Vamos a hablar en términos de 9 volts, como si fuera una batería de 9 volts, y vamos a conectarla. Ahora, si yo tengo esta conexión y pensamos en términos de lo que aprendimos acerca de los diodos, esta región de agotamiento que yo tengo acá en realidad debe de crecer. ¿Y por qué debe de crecer? Pues porque esa conexión está en un tipo de conexión de polaridad inversa. Entonces, recuerdan que habíamos comentado una analogía como si fueran muros. Estos muros se van a separar, lo que va a ser más difícil de que pase la corriente. ¿Qué está sucediendo entonces acá? ¿Cómo es posible de que llegue a pasar corriente a través del colector cuando yo tengo esta configuración? Bueno, lo que sucede es lo siguiente. Como la base puede sacar pocos electrones por ser muy delgada, la cantidad de electrones que yo tengo en la región de la base se empieza a acumular y se empieza a hacer grande. Hay mucha presión de electrones debido a todos los electrones que están viniendo de la fuente de poder y que están pasando. Entonces yo aquí estoy teniendo una gran presión de electrones. Los pocos electrones que teníamos acá, bueno, ya fueron atraídos por el polo positivo, y entonces acá yo tengo una gran necesidad de electrones. Esta gran presión y este vacío de electrones que yo estoy teniendo en esta sección forzan a que los electrones brinquen la zona y empiecen a fluir. Como son muchos los electrones que yo tengo acumulados, entonces la cantidad de electrones que empiezan a fluir es mucho más grande que la que fluyen a través de la base, y de esa manera el flujo de electrones viene en este sentido hasta llegar a nuestra fuente de poder o a nuestra batería. Esta es la forma como está trabajando un transistor. ¿Qué sucede si, digamos, yo tengo algún mecanismo de control que me permite variar la cantidad de corriente que pasa a través de la base? Si yo puedo hacer eso, entonces voy a poder variar también la cantidad de electrones que están pasando a través del colector. Eso sucede, ¿por qué? Porque al variar la cantidad de agujeros disponibles o de flujo de electrón que yo tengo acá, pues entonces también varía la cantidad de acumulación de electrones en esta región, y por lo tanto aquellos electrones que pueden brincar y pasar por el colector para llegar hasta la batería. Esta es la forma como está trabajando un transistor como tal. Entonces, si lo vemos en términos sencillos, tengo una acumulación de electrones en la parte del emisor, de ahí algunos pocos pasan a la base. La base, recuerden que tiene que tener un voltaje mínimo para permitir el brinco en esta región. Si no tiene este voltaje mínimo, no va a pasar ninguno. Parte de esos electrones se están yendo a la base,
Y aquí yo tengo una acumulación de electrones y en esta sección yo tengo una falta de electrones. La falta de electrones hace que estos brinquen o sean succionados y puedan pasar a través de esta barrera para llegar a la batería de 9 volts. Si yo modifico la cantidad de corriente que pasa por mi base, que es lo que sucede acá en el balancín, entonces voy a modificar también las características eléctricas en este punto y por lo tanto la cantidad de corriente que está pasando hacia el colector. Es la forma básica como trabaja un transistor. En esta fotografía podemos ver diferentes transistores. Existen muchos tipos de transistores y también muchos tipos de empaquetados para los transistores, pero bueno, todos van a tener las tres patas que son la base, el emisor y el colector. Para los transistores que vamos a estar utilizando nosotros en este curso, vamos a tener dos tipos de empaquetado. Un empaquetado que viene en un encapuchado metálico y otro empaquetado que viene en plástico. Los empaquetados que vienen en el encapuchado metálico tienen esta forma, es como si fuera un sombrerito muy pequeño de metal y son los empaquetados de tipo TO5 o TO18. Para poder detectar qué patita es base, colector o emisor, lo podemos hacer de la siguiente forma. Si levantamos el transistor y lo vemos por la parte de abajo, vamos a encontrar que tenemos un pequeño pedacito de metal que sobresale de la circunferencia del transistor. Este pequeño pedacito es el que nos está indicando cuál es el emisor. Para el TO5 y el TO18 vamos a tener esta pata como la base, la pata del emisor, que es donde está la referencia, y la pata del colector. Si el empaquetado es en plástico, entonces va a lucir de esta manera, similar a los de la fotografía que les mostré anteriormente. Cuando tenemos este tipo de empaquetado, que es el empaquetado TO92, bueno, aquí resulta un poco más difícil saber cuál es la pata que corresponde a cada uno de ellos, ya que en los diferentes tipos de transistores varían la colocación de las patas. Nosotros vamos a estar trabajando en los ejemplos que vamos a poner con un transistor que es el 2N2222. Para el transistor 2N2222, si lo vemos por la parte inferior, colocando la parte plana hacia arriba, encontramos que esta pata es el emisor, la pata central es la base y la pata de la derecha es el colector. De todas formas, yo siempre les recomiendo cuando trabajen con el empaquetado TO92 que verifiquen en la ficha técnica del fabricante cuál es cada una de las patas, ya que los transistores no se deben de colocar al revés. Esto resulta peligroso ya que el flujo de corriente puede dañar al transistor.